Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, este es el espacio de la entrevista. Le platico algunos datos con quien vamos a platicar en unos momentos. El amor por los libros lo adquirió a muy corta edad gracias a su abuelo. Y ahora él ha formado más de 4 décadas a estudiantes de licenciados en letras españolas. Mario Muñoz, director de la revista La Palabra y el Hombre, siempre ha realizado lo que más le gusta, que es enseñar, leer y también escribir. Además de escritor, académico e investigador, ha ocupado diversos cargos en el área de humanidades de la Universidad Veracruzana, ha sido profesor invitado en universidades de Polonia, de Cracovia, Alemania, Cuba, Estados Unidos, Francia y también en Yugoslavia. Se especializa en el tema del cuento mexicano contemporáneo, del que ha escrito numerosos estudios y coordinado también muchas antologías. Tenemos el placer de estar esta noche acompañados por el maestro Mario Muñoz, doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana en el año 2007 y decano de la Facultad de Letras Españolas de la misma UV. Maestro, bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación. Es un placer también estar con usted. Al contrario. Y nos gustaría mucho entrar, romper el hielo y que nos platicara cómo fue este primer contacto con la lectura. Y pues ya sabíamos que fue su abuelo quien influye en este primer contacto, pero ¿cómo fue que un niño se haya interesado y se haya apasionado tanto por los libros? Bueno, resulta que la casa donde yo nací y crecí, pues era un caserón que siempre he llamado gótico por las características tan peculiares que tenía. Entonces en el fondo había una habitación que estaba cubierta, por decirlo de algún modo, llena, saturada de publicaciones de toda clase, desde revistas, libros, álbumes, fotografías, notas, en fin, una cantidad de material impreso. Y como pues yo fui hijo único, entonces pues mi juego consistía en ir a ese lugar, a esa habitación, que por cierto era semipenumbrosa, y me entretenía yo ahí leyendo, viendo las imágenes, las fotografías, las revistas, los periódicos que había de la época de la Revolución, y pues de ahí me fue naciendo la curiosidad por la lectura, que se completó con pues el apoyo que me dio mi madre, tanto para la lectura como para escribir. ¿Quiénes son los autores que más recuerda o que le han marcado en la vida al maestro Mario Muñoz? Y sobre todo, ¿qué libros usted recuerda con anhelo en esas primeras expediciones a ese lugar que usted describe entre penumbroso pero con tanta riqueza hecha tinta y hoja? Bueno, en la infancia, menciono la infancia sobre todo, pues recuerdo que vi El Quijote con dibujos de Doré, y también me acuerdo mucho que había ahí una Biblia con infinidad de grabados, de dibujos, y pues me aficioné a, digamos, a esa doble lectura, pero más que nada me llamaba mucho la curiosidad el diseño gráfico. Ya más adelante, digamos en la adolescencia, hay un libro una novela que me marcó muchísimo, que fue Demián, de Hermann Hesse, que era muy leído durante esos años por mi generación, y coincidió también que, pues le estoy hablando de la adolescencia, descubrí el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que también me encantó, me marcó mucho en mi lectura, y de ahí me seguí con otros autores. Muy bien, ¿por qué los mexicanos nos negamos esta experiencia de la lectura? ¿Por qué nos da tanta pereza el poder leer? Somos, creo que en Latinoamérica, la nación que menos libros consumimos. Pues efectivamente, cuando he visto las encuestas que se hace, México no ocupa, por cierto, un lugar distinguido como país lector, comparándolo con algunos otros países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia,
Cuba, por mencionar algunos de los rangos más distinguidos. Pero yo creo que el interés por la lectura, siempre he pensado, no empieza por la escuela, sino por la casa. Entonces, no sé cuál hubiera sido mi destino si hubiera yo nacido en un hogar falto de libros y de esta clase de materiales, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a la escuela primaria, pues ya llevaba yo un cierto conocimiento, pues no diría yo obviamente amplios, pero sí una inclinación por, por, por leer que se fue desarrollando desde luego con el tiempo, ¿no? La escuela lo único que hace es Afianzarlo. sí, y ampliar un tanto las posibilidades que uno lleva desde la casa. El desarrollo tecnológico, maestro, tiene que ver con que no leamos, los libros impresos han sido desplazados, o quien verdaderamente quiere leer, lee un libro en una tableta o lee un libro impreso. Yo creo que no tanto es definitivo el hecho de los libros electrónicos, ¿no? Eh, Creo que de por sí en nuestro país, y esto no es reciente, sino viene a mi modo de ver desde el periodo de la colonia, no hay tradición de lectura, ¿no? Y esto se entiende porque recordemos que durante la colonia se prohibió mucho la lectura, y luego en el siglo XIX la educación seguía siendo muy elitista, por lo consiguiente muy pocas personas tenían acceso a leer, a Ujú. escribir, a la escuela básica, y no fue sino más tarde cuando ya la enseñanza se abre, sobre todo con los liberales, hacia una población, desde luego, cada vez más necesitada de instrucción. Entonces, luego viene el periodo de la revolución, donde muchas cosas se Se pierden, interrumpen, se se pierden, queman. claro. Por lo consiguiente, también no hubo posibilidades de que muchas familias se educaran como debe ser. Por ejemplo, el caso de mi madre, pues no, tuvo la suerte de estudiar hasta la primaria, pero después me contaba que viene toda esa movilización Ujú. geográfica de las familias, a ella también le tocó eso, y bueno, pues no pudieron continuar ningún tipo de estudios, ¿no? Creo que también influyó mucho, o ha influido mucho, nuestra misma formación religiosa, que en buenos tramos de la historia de México, Decidían pues que sí y que no leer, limitó, ¿no? sí, que sí, que leer, que no leer. Las mujeres tenían un ámbito cultural muy estrecho, ¿no? De acuerdo con esos principios tan rígidos, y por lo consiguiente eso fue influyendo para que tuviéramos una situación precaria realmente en cuanto al interés por la lectura. La Palabra y el Hombre es la revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Durante 61 años se ha impreso, quisiéramos decir que ininterrumpidamente Sí. ha habido procesos en los cuales se ha detenido de alguna manera. Durante estos mismos 61 años, ¿quiénes han estado al frente de esta importante publicación que no solamente es referente en el Estado, sino a nivel nacional e Sí, internacional? así es. Bueno, la empresa de la editorial de la universidad, y donde surge paralelamente La Palabra y el Hombre, como usted bien acaba de señalar, hace 61 años, de forma casi ininterrumpida, bueno, surge gracias al apoyo que da la propia Universidad Veracruzana desde el principio, con el doctor Aguirre Beltrán, que entonces era rector, Gonzalo. Don Gonzalo Aguirre Beltrán, y con el secretario de ese entonces, que era el filósofo Héctor Salmerón. Ujú. Entonces, Fernando Salmerón, perdón, Fernando Salmerón. Entonces, se juntan una serie de intelectuales, artistas, escritores en esa época. Entre ellos, pues había que mencionar, desde luego, al maestro Emilio Carballido, al escritor Sergio Galindo, que Ujú. fue, digamos, el principal iniciador de la empresa editorial y el creador de la Palabra y el Hombre. En esos inicios está también el doctor Roberto Bravo Garzón, que era muy joven, el escritor Heraclio Cepeda, el traductor Francisco González Aramburo. En fin, era un grupo de intelectuales y escritores que coincidió con el rectorado de don Gonzalo,
que permitió y otras empresas culturales que hasta la fecha, por fortuna, sobreviven. Esto es lo que le da impulso. Luego de que estuvo Sergio Galindo al frente hasta más o menos 1964, continúa como director de la editorial y de la revista el maestro César Rodríguez Chicharro. Esto vendría a ser la segunda etapa. La segunda etapa, y después sigue el maestro Sergio Pitol, estuvo un año, después sigue Rosa María Phillips, también un corto tiempo, y se viene el 68, precisamente hace 50 años. Se viene el gran problema del 68, y entonces hay una interrupción más o menos como de 2 años. ¿Su etapa de crisis, podríamos decir? La etapa de crisis, que no nada más fue de la revista, sino de la editorial, hasta que hay el cambio de gobernador. En ese entonces estaba Fernando López Arias, cuando hubo esta represión a los estudiantes, inclusive aquí en Jalapa, y viene ese periodo de inactividad, y después hay el cambio de gobernador y aparece ya como una figura muy importante el doctor Bravo Garzón, que reinicia la publicación de La Palabra y el Hombre, y enseguida, más adelante, la vuelve a retomar Sergio Galindo. En esta su tercera etapa, ¿cuáles son los principales retos, maestro, Sí. y las innovaciones que usted finalmente está encabezando en estas publicaciones que aquí tenemos? Bueno, en el 2007, que justamente se cumplieron 50 años de la editorial y de la revista, toma la dirección de ambas empresas editoriales la doctora Celia del Palacio. Entonces hace una revisión acuciosa muy a fondo de cómo estaba la situación particular de la revista, y considera en ese momento que había que hacer una transformación total de imagen, de contenido, de objetivos, en fin, dadas las nuevas circunstancias, digamos, por las que estamos viviendo pues a nivel global, ¿no? Y entonces, bueno, se le da la imagen que actualmente tenemos, ¿no? Con muchas ilustraciones, imágenes, un dossier artístico que cada número va cambiando, con artículos que sean más accesibles para los estudiantes, sobre todo, con una proyección más amplia y que no se restrinja únicamente a un público especializado. Y creo que a partir de ahí la revista se ha venido modificando en cada número, cada vez, y en la actualidad pues es este número que observamos, que tiene pues ya una variedad de imágenes y de contenidos que son, hasta donde puedo decirle, gratos para los lectores jóvenes. Usted habla de esta actualidad, Sí. de una generación hoy en día que es muy crítica, Ajá. que todo cuestiona, que Sí. todo busca, que todo googlea. Sí. ¿Es fácil? O sea, ¿se facilita más la divulgación artística a esta nueva generación de jóvenes? Pues mire, yo he observado, ahora que he estado al frente de la revista, que tan solo en el área de literatura recibimos muchos materiales que provienen de autores de distintas generaciones, pero sobre todo de generaciones muy jóvenes, especialmente del área estudiantil. Y lo mismo en lo que se refiere a la impresión de grabados, de dibujos, fotografía, impresos en general, ilustraciones. Nos llegan también tanto de profesionales como de estudiantes que están en las áreas de artes plásticas, o bien que están en otras áreas, por ejemplo, de letras, pero que también les interesa mucho la cuestión del diseño. Y hemos podido advertir en los variados públicos con los que hemos estado trabajando para presentar la publicación en cada número que aparece, que cada vez tenemos un público joven, notable, y que se interesa realmente por la revista. Yo creo que lo que ha influido mucho es el cambio de diseño. Muy bien. Completamente. Para finalizar, ¿qué disfruta más el maestro Mario Muñoz, la docencia, la escritura o la lectura? Aquí sí sería difícil contestar, ¿no? No, en realidad sí, porque mire, a mí me gusta mucho la docencia, sobre todo porque tengo la oportunidad de ir cambiando autores, de ir cambiando formas de enseñanza, en fin. Es una especie de retroalimentación porque
por lo menos los chavos que tenemos ahora en la Facultad de Letras Españolas, que es donde estoy como profesor, tienen a veces muchas iniciativas, tienen buena información, conocen de muchas cosas, eso por un lado. Entonces, eso me gusta, ¿no? Por otro lado, bueno, pues desde luego la edición de la revista, para mí me encanta este tipo de trabajo. Y en los tiempos que me permiten todas estas actividades, pues me gusta escribir ensayos. Más que artículos académicos, el ensayo me llama la atención. Maestro Mario Muñoz, doctor honoris causa por la UB en el 2007, decano de la Facultad de Letras Españolas de la UB y en este momento encargado de la dirección de La Palabra y el Hombre, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Un placer tenerlo esta noche con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Muy amable. Gracias por esta invitación. De esta manera nosotros concluimos. Muchísimas gracias.